Bienvenidos a un podcast más del programa Un Breve Panorama. En el episodio de hoy estaremos abordando el tema de la invasión estadounidense a la República Dominicana en el año de 1916 a 1924. Este día tengo el honor de tratar los puntos importantes junto a mis colegas especialistas en realidad política de América Latina, que nos aportarán datos interesantísimos para nuestro programa de hoy, que esperamos que sean de su agrado. Y para empezar, les platico acerca de los antecedentes que se dieron en este hecho. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la constante inestabilidad política implicó el desarrollo de una administración pública organizada, que llevó a una consecuencia que se caracterizó por los elevados niveles de corrupción y dispendio. ¿A qué contribuye lo siguiente? Al incremento del déficit fiscal de la nación, motivando a una política de endeudamiento y la primera ocupación estadounidense. Luego de esto estaba la Convención Dominico-Americana de 1905. ¿Qué fue esto? Un instrumento jurídico suscrito por los presidentes de República Dominicana y de los Estados Unidos. ¿Con qué fines? Con fines de concretar el pago de la deuda externa dominicana de acuerdo con los términos establecidos por el Tribunal Arbitral. Pero el Senado de los Estados Unidos se negó a ratificar este acuerdo. Por 2 años seguían conspirando contra el país. Fue hasta principios del siglo XX, debido al incumplimiento de los pagos de República Dominicana, se vio obligado a renegociar la deuda externa, firmando varios acuerdos de pago con Estados Unidos. En este pacto, Estados Unidos, ¿qué exigía? Exigía el cese de las luchas entre los caudillos dominicanos, que de no cumplirse este acuerdo, ellos ocuparían militarmente la República Dominicana. Y ahora, el más importante de los acuerdos fue el de 1907. ¿En qué consistió? Bueno, este acontecimiento histórico ocurrió en la Segunda República durante el gobierno de Ramón Cáceres. Este tratado fue firmado por los representantes de los gobiernos dominicanos y norteamericanos el 8 de febrero del mismo año para sanar la deuda externa. Fue aprobada por el Congreso Nacional en mayo de 1907, pues ¿qué sugiere? Sugiere el control de las aduanas de la República Dominicana a los Estados Unidos. Pero mira, también es importante recalcar que para finales del siglo XIX, República Dominicana estaba comprometidísima con Estados Unidos porque le debía mucho dinero. Asimismo, para finales del siglo XX, debido al incumplimiento de pagos por los caudillos que usaban los fondos para comprar armamentos, entonces se vieron obligados a renegociar la deuda externa firmando nuevos acuerdos con Estados Unidos, ¿va? Para hacer nuevos planes de pago. Entonces, casi como todas acciones tienen un fin, Norteamérica pretendía modernizar la economía de República Dominicana, así como ampliar carreteras, ampliar puertos, ampliar importaciones y todas las cosas. Y recordemos que estábamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, entonces las producciones estaban muy bajas y los costos estaban por el cielo, entonces les favorecía mucho tener acceso al mar por parte de República Dominicana. Entonces, por eso resulta muy importante toda esta época. En 1916, en el norte del país, las tropas invasoras desembarcaron por Montecristi y Puerto Plata, desde donde se encaminaron hacia Santiago, la segunda ciudad de la República Dominicana y la principal del Cibao. La confrontación más importante entre estadounidenses y guerrilleros ocurrió en el centro de la Barranquita, donde unos 80 dominicanos emboscaron a los cerca de 900 soldados que marchaban hacia Santiago. Con el objetivo de defender los suyos, se levanta uno de los lugartenientes del principal caudillo regional, Desiderio Arias. El campesinado se enfrentó a las tropas norteamericanas en una doble modalidad. Por un lado, como compatriotas dispuestos a defender la nación, por otro lado, en defensa de sus propios intereses, fundamentalmente de la tierra. El gobierno tuvo únicamente 2 reacciones frente a esta movilización interna. La primera fue el recrudecimiento de la represión sobre aquellos intelectuales que, de acuerdo a los ocupantes, quebrantaron la ley de censura. La segunda reacción fue la promulgación de los 2 primeros planes de desocupación. El primero, conocido como Plan Wilson, apareció el 23 de diciembre de 1920. El segundo, denominado Plan Harding, fue anunciado el 14 de junio de 1921.
Ambos expresaron el deseo de los estadounidenses de iniciar el retiro de sus tropas de territorio dominicano, pero a partir de una serie de condiciones: la celebración de comicios electorales, la realización de reformas a la Constitución dominicana, la aprobación de nuevos empréstitos y la organización de una Guardia Nacional. En 1922, República Dominicana y los Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo llamado el Plan Hughes-Peinado. En este se establecieron las bases para la retirada de las tropas estadounidenses. Como condición debía instaurarse un presidente provisional hasta la celebración de las elecciones libres. En ese mismo año fue nombrado Juan Bautista Burgos como presidente provisional. En 1924 se celebraron las elecciones en las que resultó electo Horacio Vázquez, y el 12 de julio del mismo año las tropas de ocupación dejaron el país. Algunos actores importantes que aún no han sido mencionados son: William Banks Caperton estuvo al mando de las fuerzas navales que intervinieron en Santo Domingo. Harry Shepard, Norteamérica impuso un gobierno militar bajo el mando de este contraalmirante. Además, en 1916 creó una proclama. Vicente Evangelista, opositor a las tropas norteamericanas en 1916, y Olivorio Mateo. Entre 1916 y 1922 se enfrentó en 16 ocasiones a las fuerzas de ocupación que detentaban el poder en el país. Interesante. Y creo que si hablamos sobre el panorama histórico que este acontecimiento trajo consigo, también es importante hablar sobre las consecuencias. Y pues una de las más visibles fue la modernización del sistema vial. Pues este tenía el objetivo de desarrollar el comercio importador y exportador, que fue parte de las motivaciones o objetivos que Estados Unidos tenía para la intervención en República Dominicana, a través de el cual planeaba asegurar su economía en la importación de azúcar y otros productos agrícolas que los países de Europa necesitaban, pues ellos sufrían una situación de desabastecimiento por el contexto de la Primera Guerra Mundial, que también está junto a el año en el que empezó este evento histórico. Y pues también políticamente hablando, bajo este escenario se impuso un orden democrático imperialista que los políticos dominicanos no pudieron establecer años anteriores. Sin embargo, esto se convirtió en un sistema de gobierno que más adelante se volvería en una dictadura dirigida por el expresidente Rafael Leónidas Trujillo en 1930. Así que, si bien aumentó las relaciones capitalistas en la sociedad dominicana, este impuso medidas orientadas a la superación de la crisis económica agravada por la Gran Depresión de 1929 a 1934, además de saldar la deuda externa de 1941. También implementó una política monetaria en la creación del Banco Central de la República Dominicana y la emisión del peso dominicano. Aunque negativamente, como he mencionado, su mandato se caracterizó por ser anticomunista y por la represión que se vio evidentemente durante su mandato. Y agregando a lo que comentaron mis colegas, también podemos hablar de la importancia histórica en razón de sus efectos en el presente, ya que este año se cumplen 106 años desde la primera invasión militar que sufrió República Dominicana por parte de Estados Unidos, el cual en ese entonces tenía definida su política expansiva, con el claro objetivo de construir un gran país al precio que fuera, tomando en cuenta como ejemplos los casos de Cuba, Puerto Rico, Colombia, Nicaragua, México y Haití, ya que con esto contraían sin problema la mano de obra barata para trabajar la caña, y así demostrándole al mundo su estrategia injerencista en Latinoamérica y el Caribe, la cual continúa aún en la actualidad. Y como sabrán, actualmente la relación entre República Dominicana y Estados Unidos es sólida, aunque un poco compleja, ya que Estados Unidos es el socio comercial más importante para República Dominicana, ya que los dos forman parte del Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conjuntamente con otras 5 naciones centroamericanas, creando así nuevas oportunidades económicas al eliminar aranceles, aperturando mercados, promoviendo la transparencia, facilitando el comercio y la inversión entre las 7 naciones y fomentando la integración nacional. Y con esto estaríamos finalizando el episodio de hoy y nos vemos en la siguiente semana en un episodio más de Un Breve Panorama.